O sea, una versión final cambiada ex post luego de ser firmada. Estamos frente a una irregularidad que yo creo que se tiene que salvar en comisión. Señalaba que en el tuit remarcabas que la movilización popular fue importante. Totalmente, fue una movilización popular que se metió también en las discusiones en la Rosada, en donde ya había problemas para negociar una ley, en donde hubo un maltrato explícito a los diputados, a los senadores, se los trató de coimeros, a los propios diputados dialoguistas que querían ayudar al gobierno. Y además, todo en un contexto en donde nunca hubo una instancia real de negociación en el Congreso. Lo del Hotel Savoy, Víctor Hugo, es cierto, no estaban negociando en el Congreso, estaban en un hotel a 2 cuadras del Congreso, pactando junto con el gobierno los principales cambios. Y yo creo que esos cambios, como señalás en algún tuit que leí, son también parte de lo que puede constituir una ficción, porque lo que mañana se vota, si le dan las facultades delegadas, ¿qué cosas se ponen en manos de Milei y de Caputo? ¿Cuáles son los aspectos que luego Milei puede convertir en ley y que ahora le dijeron que no? En principio, Víctor Hugo, hay materias que son solo del Congreso, es decir, lo penal, lo electoral, partidos políticos y tributario. Es decir, las medidas fiscales que se extraen en este momento no puede volver a tomarlas por decreto. En principio, siguiendo la Constitución Nacional, ¿no? Después, obviamente, se puede violar la Constitución y la justicia debería actuar en ese caso, porque el DNU, el decreto de necesidad de urgencia, es violatorio de la Constitución y, sin embargo, nadie lo ha frenado de fondo. Ahora bien, después hay un montón de decisiones del presidente vinculadas, por ejemplo, a los tarifazos, a la desregulación en hidrocarburos y en general a cualquier decreto que afecte a la vida económica que tiene la posibilidad de hacerlo con la delegación de facultades que se está pidiendo aprobar. Con lo cual se sigue en peligro mañana con la votación. Habría que tener en cuenta, para empezar, que sería inconstitucional votar las facultades delegadas y ahí debería terminarse todo el tema. Che, acá la Constitución dice que esto es inconstitucional. ¿Qué es lo que vamos a votar? Es absurdo, ¿no? Es una facultad del Congreso. Ahora, el artículo 29 de la Constitución Nacional también sanciona a quienes otorguen la suma del poder público al presidente. Es decir, ¿el Congreso puede darle facultades al presidente? Sí, puede darle facultades al presidente. ¿Puede determinar las bases de esas delegaciones? Puede determinar las bases de esas delegaciones. Ahora, si de repente le da la suma del poder público al presidente, estaría cruzando una línea. Efectivamente, lo que vos planteás, de acuerdo a la Constitución Nacional. Ahora, Julia, buen día. En términos concretos y prácticos, ¿se puede tratar en el recinto una ley cuyo dictamen es distinto al proyecto que ingresaría? Porque algunos entiendo que están diciendo, volvamos a comisión y aprobemos, saquemos dictamen en mayoría de la nueva vieja ley ómnibus. Sí, efectivamente es cierto, porque entiendo que lo que apareció es un borrador. A nosotros los diputados no nos remitieron formalmente un nuevo dictamen. Circuló por Infobae y por el Diario de la Nación un borrador, y ese borrador finalmente es una versión final del dictamen que debía haber sido el del 24 de enero, o sea, una versión final cambiada ex post luego de ser firmada. Estamos frente a una irregularidad que yo creo que se tiene que salvar en comisión. No puede irse al recinto con un cambio después de haber tenido el dictamen, la firma y de haber sido publicado en el diario de sesiones. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, habría una anomalía absoluta en el reglamento de la Cámara de Diputados.